Yo creí en el Señor, iba a cumplir 16 años cuando el Señor tocó mi corazón, y recuerdo que cuando ya había cumplido los 16, fui por primera vez a una iglesia cristiana con mis padres, y era muy raro para mí. Todo era nuevo, todo era diferente a lo que yo estaba acostumbrada a conocer. Pero yo no recuerdo de qué se habló en ese día, no recuerdo, de verdad que no. Pero algo que yo recuerdo es que al final de lo que el pastor compartió, él habló del amor de Dios como Padre. Y él habló como esa canción decía: Él es un Padre que te ama tal como eres. Y eso fue como que cautivó mi corazón. Eso fue lo que fue como una espada así, que traspasó mi alma. Y yo dije: wow, yo quiero ese papá. Eso es lo que yo he buscado. Mi papi, yo lo amo. Él está, bueno, muchos lo conocen, ahorita está en Venezuela. Y en la mañana le decía a Dios gracias por mi papá, porque sin él no estuviera aquí. Sí, pero cuando conocí ese amor, wow, ese amor fue sin palabras, fue mayor que el amor que yo había conocido a través de mi papá. Y fue cuando él dijo: ¿quién quiere invitar a Jesús a su corazón para que pueda tener ese amor? Mire, yo no sé cómo, pero mis dos manos se levantaron. Y él decía: pues da un paso al frente. Y sí, habíamos varios que pasamos al frente ese día. Y desde allí empezó a cambiar mi vida. Cada día empezó un cambio. Aprendí a leer la palabra, aprendí a orar, empecé a ayudar con los niños, bebecitos como Belita, y lo único que sabía era cantos. Entonces yo le enseñaba los cantos y otra hermana me ayudaba con la enseñanza, porque todavía yo no sabía de la palabra, pero yo les enseñaba a cantar. Y wow, fue tan bonito para mí ese tiempo. Claro, a medida que uno va creciendo, uno va madurando, va pasando. Pero les digo algo, yo no sé cuántos años han pasado, tal vez 20 de años, y hoy yo recuerdo ese día. Y mi corazón se alegra de saber que Dios es mi Padre y que me ama de una manera que nadie me va a poder amar, y que me ha aceptado así como soy. Claro, Él ha ido haciendo cambios en mí, pero con amor. Nunca ha sido en juicio, nunca ha sido en condenación, siempre ha sido en amor, porque te quiero bendecir, porque quiero darte más. Y de verdad ha sido una bendición para mí, Valentina, el estar acá. Es increíble cómo Dios combina todas las cosas, ¿sí? Y hoy nos toca Dios es santo. Cuando yo estudiaba esta escritura de la palabra, decía: wow, es que me voy a pasar, no me van a alcanzar las horas, como dice José, para hablar de la santidad de Dios, pero se las voy a tratar de resumir. Uno de los atributos más difíciles de comprender para nosotros es la santidad de Dios, porque nuestra naturaleza no la posee en sí. Pero hay otras cosas que usted y yo se nos hace un poquito más fácil de comprender, porque cuando Dios dijo: los hago a mi imagen y semejanza, nos depositó en nosotros ciertas características que son a semejanzas de Él. Y una de esas cosas es el amor. Usted lo ha experimentado, el amor, en una magnitud, en una escala muy chiquitica, porque la palabra dice que Él es amor, y ese amor, bueno, es maravilloso. Como dice 1 Corintios 13, por ejemplo, la misericordia. El Señor ha depositado misericordia, por eso usted siente que a veces quiere ahorcar a alguien, pero su corazón se relaja y le da misericordia a esa persona, porque Dios depositó ciertas características de Él en nosotros como seres humanos. Su fidelidad, Dios nos ha enseñado a tener fe, ha depositado en nosotros fidelidad de permanecer en algo y no movernos, integridad, bueno, muchas otras características. Pero específicamente la santidad es lo que lo hace diferente a todos los seres humanos y a todo lo creado en este mundo y en el universo, ¿sí? Por ejemplo, otro atributo que vimos que nosotros no poseemos es la omnipresencia.
Él está en todas partes, nosotros no, yo solo puedo estar acá, ¿sí? Por eso Mario les decía, qué bueno que están aquí y no están por allá, ¿sí? Porque es real, usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, eso es solo un atributo del Señor, ¿sí? La omnipotencia, yo no lo puedo todo, pero el Señor sí lo puede todo. Bueno, y así otros atributos que estuvimos viendo, incluyendo la santidad, ¿sí? La santidad de Dios, yo busqué así como la palabra en sí, santo, y quiere decir puro y limpio, ¿sí? En cuanto a Dios, su santidad significa perfección, pureza, en Él no hay pecado, es la esencia de su propio ser, es lo que refleja su majestad o majestuosidad. Hay una escritura en Isaías 6 que me impactó mucho, porque Isaías, él experimentó la santidad de Dios. Dice que en una ocasión Isaías era un profeta de Dios, él estaba orando, y cuando él empieza a experimentar al Señor, dice que él vio serafines alrededor del trono, pero cuando él ve la grandeza de Dios, dice que él pensó, moriré, voy a morir porque soy un hombre de labios impuros. O sea, la santidad de Dios le reflejó como un espejo, le dejó ver lo que él era, que él no era santo, que él no era totalmente limpio, ¿sí? Y eso para él fue impactante. La escritura dice, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra será llena de su gloria. O sea que era como una majestuosidad que Dios estaba mostrándole a Isaías. Pero bueno, dice que vino un ángel y lo toca y le dice, no, no te espantes, tranquilo, no es para que mueras que yo me estoy revelando a ti. Pero me impacta porque en toda la escritura, la única frase en donde Dios usa 3 veces la misma expresión es en el atributo de su santidad. Eres santo, santo, santo. Y la pueden encontrar muchas veces, repetidas ocasiones, en la palabra de Dios. Usted no va a encontrar en ninguna parte que diga Dios es amor, 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 o a los ángeles diciendo misericordia, misericordia, misericordia. En ningún otro lugar. La única expresión que se usa de esa manera es cuando los ángeles adoran. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ellos repiten santo, 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 ¿sí? Y eso es lo que hace a Dios diferente de nosotros. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta palabra, ya llevándola un poquito más, bajándola un poquito más, ya no en ese nivel tan grande, tan alto, significa separado. No hay nadie como Él, ¿sí? ¿Qué es separado? Bueno, claro, es separado porque es algo que no es igual a ninguna otra cosa creada. Por eso Dios es santo, ¿sí? Pero ahora yo quiero invitarlos, vamos a leer Levíticos y a ver qué siente su corazón cuando leamos esto. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. El Señor nos está diciendo en esta tarde, santos seréis, porque yo soy santo. Levíticos 11:44 nos vuelve a decir el Señor, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Otra vez el Señor nos vuelve a decir, Simon, el Señor te está diciendo, mijo, usted tiene que ser santo porque yo soy santo. Wow, está como impactante, ¿verdad? Vamos a leer otro. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora yo les hago una pregunta para que usted reflexione. ¿Cómo si la santidad de Dios es tan majestuosa que en el momento en que Isaías
se enfrentó a esa santidad, él sintió que moría porque él no era lo suficientemente limpio para estar delante de Dios. ¿Cómo es que el Señor nos está diciendo que tenemos que ser santos porque Él es santo? ¿Verdad que está como un poquito contradictorio? O sea, ¿cómo va a ser que Dios me va a poner a mí a ser santa? Si yo no puedo. Pareciera hasta injusto, pareciera como una demanda demasiado elevada. Pues no, vamos a ver por qué. Porque el Señor, el Padre, envió a Jesús, y dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque en el momento de la cruz, el Señor Jesús tomó todos nuestros pecados. Sí, yo le decía, vale, tomó los tuyos, aunque tú ni habías nacido, y los clavó en la cruz. Pero en ese mismo instante, a mí fue como un intercambio. Él tomó nuestros pecados, mi pecado, tu pecado, y Él nos pasó la santificación. Nosotros fuimos justificados en el sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso usted y yo podemos entender, recibir esta palabra como un mandamiento de Dios. Esa palabra está vigente. Ahora vamos a verla en el Nuevo Testamento, porque usted me va a decir, Rosmi, es que eso era del antiguo, eso no es para nosotros. Bueno, vamos para el nuevo, pues. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, ya no lo veo allá, ¿eh? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros, santo en vuestra manera, es decir, separados en nuestra manera de vivir, diferentes en nuestra manera de vivir, de pensar, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Sí? O sea, lo que Dios nos está invitando es a que seamos santos hoy en nuestra manera de vivir aquí en la tierra, el no ser igual a lo que la sociedad nos pone. Existe un enemigo de nuestras almas y él es el que aconseja el mundo que usted ve en las noticias: persecución, matazón, homicidio, bueno, tantas cosas malas, impresionantes que está pasando en nuestro mundo. ¿Sí? Pero el Señor dice, no, espérense, yo envié el Espíritu Santo, ya mi Hijo ganó por ustedes esa vida, ahora ustedes les voy a dar un mandamiento, ustedes tienen que ser separados para mí, ustedes no pueden ser iguales como el mundo. ¿Sí? Si la palabra de Dios dice no robaréis, nosotros tenemos que ser de ese grupo de personas que no roba ni un chicle. ¿Sí? Si usted está en un lugar y una persona se equivocó a favor suyo, regrese y dígale, mire, ¿usted quiere darme ese vuelto? ¿Usted está seguro? ¿Sí? No tome lo que no es de usted. ¿Sí? Ahora, pero esa es una decisión personal, porque el Señor no nos obliga. ¿Sí? Estábamos hablando que en Deuteronomio el Señor dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Yo os aconsejo que escojáis la vida. Y empieza a decir, si escoges la vida te voy a bendecir en el campo, en tu trabajo, en esto, pero si no la escoges, vendrá sobre ti maldición, serás escaso, no tendrás. ¿Sí? Porque Dios ya la puso, pero usted y yo tenemos la decisión de escoger. Lo mismo es con esta palabra. El Señor dice, yo soy santo, conocer mi santidad, soy el mayor de todos los padres, estoy aquí, pero mira mi corazón. Te amo tanto, 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 que envié el tesoro más preciado, mi Hijo, para que muriera por ti en una cruz. Pero yo quiero bendecirte, no solamente que ya mi Hijo estuvo allí en la cruz, pero ahora yo te invito a que tú tomes esa oportunidad que mi Hijo ganó para ti, y ahora yo te quiero bendecir, pero pido un mandamiento: ser santo como yo soy santo.
La palabra de Dios dice que no salgan malas palabras de tu boca. Usted tiene que ser diferente y empezar a practicar que de tu boca no salgan esas palabras que desagradan al Señor. ¿Por qué? Bueno, pregúntale y yo creo que te va a contestar: sé santo porque yo soy santo. Yo no le puedo decir a Mario Josué no fume. ¿Y usted cree que él me va a hacer caso? No. Yo tenía un tío con el que yo vivía, ¿sí? Y él a todos, porque viví con él como por un año, a todos nos decía: no fumen, eso le hace daño a los pulmones. No, bueno, hacer una cantaleta todos los días, pero todos los días yo lo veía fumar. Claro, yo no vivía, no era mi papá, pero estuve con él, y para mi sorpresa él tenía 3 hijos, 2 de ellas fuman, solamente el hijo menor no fuma. Porque es que tú hablas con el ejemplo más que con tus labios. Por eso el Señor dice: mire, ustedes van a ser santos, ustedes van a ser separados, porque yo soy separado. ¿Sí? Porque yo soy diferente a todos los demás dioses que pueden haber sido creados por ahí. ¿Sí? Dice 1 Pedro 1, 18, 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres terrenales, no con cosas incorruptibles como oro o la plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 12, 14 dice: buscar la paz con todo, la santidad, la cual nadie verá al Señor. Sin ser separados para Dios, usted no puede ver a Dios, porque la palabra de Dios dice que ninguna cosa contaminada entrará en el reino de Dios, y eso no incluye a los seres humanos. Ninguno de nosotros va a poder entrar al reino de Dios si nosotros no tenemos un corazón separado para vivir para Dios. ¿Sí? La santidad es un mandamiento que el Señor nos dejó y significa mantenernos apartados, jóvenes, niños, hombres, mujeres, ancianos, de los deseos de este mundo, de las ideologías de la sociedad, ¿sí? Que nos quiere hacer pensar: no, vamos, denle por allí que no pasa nada. ¿Sí? Ahora, por ser el Día del Padre, yo les quiero platicar rápidamente de un personaje de la Biblia que no es muy común que se hable de él. Sale bien poquito en las escrituras, pero cuando leía de él esta semana, wow, me bendijo tanto. Mire, ahorita que estaba volviendo a leer, porque decía: Señor, es que es tan poquito, pero me impactó tanto su vida. ¿Sí? Y esta semana nos las tomamos de vacaciones, mis hijos y yo. Nos fuimos a Wisconsin. Fue una semana de verdad súper bendecida por el Señor. Si hubo personas que no le contesté, es porque el punto era apagar los celulares, desconectarse un poquito y estar con ellos. Nosotros oramos, paseamos, nos dormimos tempranito y nos levantábamos muy tarde, cosa que no hacemos aquí. Pero qué bendición, qué tiempo tan agradable de descanso, ¿sí? Pero en medio de nuestro descanso estaba el Señor. Y en uno de nuestros tiempos, entre Mario Josué y yo, y ahí estaba Johnny nadando como un pececito, él me dice: mami, ¿sabes? Los tiempos más bendecidos para mí con mi papá fueron en el jacuzzi, porque siempre Dios nos daba palabra y nos bendecía. Y yo dije: pues estoy en el jacuzzi, es el momento perfecto. Y de momento él me empieza a hablar y me dice: mami, anoche estuve orando y estaba leyendo la palabra y leí sobre un hombre en la Biblia que se habla bien poquito. Y me le quedo mirando. Digo: no puede ser, aquí está mi sermón del domingo. ¿Sí? Y me dice: mami, es que este varón fue de tanto impacto que su hijo fue conocido, ¿sí? Por mucha gente. Y un hombre de testimonio también. Y le dije: a ver, cuéntame quién es él. Pero antes de contarle, yo quiero preguntar a Kevin. Kevin, ¿por qué no están en el servicio? Ay, les toca un sermón aparte. Y Ruthie, ven por favor, regálame un minuto. No te voy a hacer
Nada, no vas a hablar. Bueno, sí vas a contestar, pero no vas a hablar, no vas a decir nada. Acá, por favor. Tiene un sermón aparte, ¿ok? Gracias. Suban un poquito de aquí arriba porque si no, no lo ven. Nadie me le pide a los demás que están afuera si entran, por favor. Gracias. De frente a ellos, por favor. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno. No me miren, mírenlos a ellos. Yo quiero que ellos vean su expresión, ¿ok? ¿Sí los ven ustedes? Sí, ok, muy bien. Yo les voy a hacer una pregunta a Ruti y una pregunta a Kelly, ¿ok? No tienen que contestar, simplemente expresen lo que se les venga a la mente, ¿ok? Kevin, si tú tuvieras una novia y estuvieras comprometido para casarte, te vas a casar en el mes de diciembre, estamos en los preparativos de la boda, y esta chica te dice: Kevin, estoy embarazada, pero no es tuyo, Kevin. Ruti, si tú estás comprometida para casarte en diciembre y tu papi te ha regalado el vestido más maravilloso y te dicen: Ruth, estás embarazada, pero todavía no te has casado ni has estado con ningún varón. Bueno, yo no sé qué cara puso ni María ni José, pero ese es el personaje que yo les quiero hablar hoy. Thank you, muchachos. Sorry por agarrarlo de sorpresa, pero si les digo no sucede la misma emoción. Sí. Imagínense la expresión de María cuando le dijeron: María está a punto de casarse, ¿sí? En la cultura judía, cuando una chica y un chico se comprometían, ya estaban legalmente casados, ¿sí? Delante de la sociedad eso ya era un matrimonio. Eso no era como nuestros sociedad nos quiere mostrar, que usted puede tener una noviecita hoy, durar un mes con ella y tener un novio mañana y durar 3, 4 meses y tener un... No, eso no existía en los planes de Dios y no existe, ¿sí? El noviazgo es porque usted está preparando su corazón para esa persona. Esta chica estaba en este momento y ella tenía el vestido de novia guindado en la pared y se le aparece el ángel y le dice: ¿estás embarazada? Y ella le contesta con asombro: pero ¿cómo va a ser si estoy casada? O sea, estoy comprometida, pero todavía no he estado con él. ¿Cómo va a ser posible? Y le dice: no, tranquilo, es que lo que está en tu vientre es del Espíritu Santo. Ahora ella viene y se lo cuenta a José. Vamos a ver la cara de José en la Biblia. Vamos a leer Mateo 1:18 y ahí vamos a ver cómo nos guía el Señor. ¿Listos? Se me fue la chica de la proyección. Bueno, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, eso significa comprometida, ¿sí? María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al mundo y a su pueblo de sus pecados. No lo pude abrir, Pablo. Qué interesante que María, estando desposada, el Señor le habla y le dice que está embarazada, ¿sí? Y resulta que ella viene con José y le dice: José, tengo una noticia que darte, porque el ángel no se le apareció a José, se le apareció fue a María. Y le dice, yo creo que así calladito, ¿no? ¿Qué crees? Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que José se lo creyó? No. En el momento para José fue impactante, así como la cara de Kevin.
Oh my God. Yo creo que para él fue muy difícil en el momento de que su amor, porque dice que él quiso dejarla en secreto porque la amaba. Porque aunque él ya estaba comprometido y todavía no se habían conocido, dice la Escritura, la amaba y quiso dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque la Escritura en Deuteronomio 24, no lo vamos a leer, enseña que cuando un varón se casaba y encontraba algo que indecente o algo que no le agradaba de la futura esposa, él podía darle una carta de divorcio y ella podía casarse con otro. Entonces José pensó y dijo, bueno, si ella está embarazada tal vez es porque quiere al otro. Mejor le doy en secreto, yo hago la carta de renuncia y ella queda libre para casarse con otro o con el papá del niño. Y él dice en la Escritura que él era un hombre justo, ¿sí? La palabra infamar dice que significa que él no quería dañar su reputación. ¡Qué hombre tremendo! Siendo otro hubiera reaccionado con coraje y mira, tú eres lo que sea, ¿verdad? Pero no. Dice que eso lo meditaba en su corazón, porque José era un hombre que era santo, era un hombre separado para Dios, era un hombre diferente en medio de la sociedad. Y usted me va a decir, ¿y cómo usted sabe eso? Porque Dios lo escogió para que fuera el padre adoptivo, el padre terrenal de su hijo unigénito. Y le dice, ella va a tener un hijo y le vas a llamar Jesús, que significa Jehová salva, porque él salvará al mundo de sus pecados. Qué tremendo que Dios vio ¿qué fue lo que Dios vio en el corazón de José que le agradó al nivel de escogerlo para que él guiara con la influencia de una paternidad a su hijo? Si José se equivocaba, el niño Jesús iba a ser afectado. Si José le hubiera golpeado a María, el niño Jesús hubiera sido afectado. Quiere decir que el Señor miró el corazón de José y vio que era un hombre separado, era un hombre santo para él. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Primero dice que José estaba meditando en estas cosas, ¿sí? El 20, y dice que un ángel en el sueño se le aparece y le dice, no temas. Quiere decir que José tenía miedo, tenía temor, él estaba turbado. ¿Cómo va a ser que esta mujer, ya teníamos todo para casarnos, cómo va a salirme que está embarazada? Y el Señor le aclara, José, no temas, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Si José no hubiera sido un hombre temeroso de Dios, no hubiera entendido las palabras del ángel. Le explico por qué. Porque eso significaba que José conocía la palabra de Dios. El Antiguo Testamento habla de las profecías que Jesús iba a nacer de una virgen. ¿Sí? Cuando el ángel le dice esto, él se acuerda de la palabra de Dios y dice, esto es la profecía. Ahora imagínense entonces el impacto en su corazón. Ahora yo voy a ser el ejemplo terrenal de la paternidad en la vida del Hijo de Dios. ¡Wow! Para mí eso es un wow así gigante. ¿Sí? Pues déjame decirte, papá, personificándolo un poquito más. José, Román, acá Simon, no sé si el joven está con hijos, papás. Eso es lo que ha hecho Dios contigo. Dios te ha depositado sus hijos, ¿sí? Porque Dani, José, Stephanie son hijos de Dios, pero te los ha puesto en tu mano. Lo mismo con cada uno de ustedes. Dios depositó en ustedes sus hijos. Ahora, ¿cómo tú te preparas para ser ese papá que Dios quiere? Bueno, el Señor dice, apártate, aprende la palabra, así como José conocía la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra limpia nuestro camino. Ella nos enseña cómo caminar. Si ya sus hijos están grandes, miren, no pasa nada. Todavía usted está a tiempo. La palabra de Dios enseña perdón y enseña a pedir perdón. Yo recuerdo cuando yo me casé, después que pasó la boda y todo el revolú,
mis papás vinieron conmigo y me dijeron: Rosma, perdón porque en nuestro celo de papá no queríamos soltarte. Sí. Pero hoy entendemos que Él es el esposo que Dios quería para ti. Eso no es malo. Los papás también debemos de tener un corazón sensible para pedirle perdón a nuestros hijos, porque somos humanos y cometemos errores, aún conociendo la palabra, porque no nos garantiza que me levanté de malas y bueno, ¿sí?, y los regañé más fuerte o les hablé duro, no sé. Pero mantenga su corazón centrado en la palabra de Dios. En Mateo 2, 13 y 14 dice: después que partieron ellos, los magos habían terminado de visitar a Jesús. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. ¡Qué hombre tremendo! O sea, no esperó que amaneciera. Dice que de noche, en el momento en que él terminó el sueño y abrió los ojos y dijo: el Señor me está diciendo que me vaya con el niño Jesús y con María a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Se levantó, agarró las maletitas, el burro y se fue. Eso significa obediencia. Obediencia es hacer a la acción a la primera, no a la quinta. ¿Sí? Hijos, papás, porque eso no es solo para los hijos. ¿Cuántas veces Dios no nos habla? ¿Sí? Y la tercera, la cuarta la estoy pensando. No, después que Dios le confirmó a José que lo que estaba en el vientre de María era de él, a la primera, leas el capítulo del 1 al 3 de Mateo, y a la primera que el Señor le hablaba a José, obedecía. Yo me imagino que él dudaba. Yo no estoy diciendo que él no dudaba. A lo que me refiero es que él creía lo que Dios le estaba mandando a hacer. Se levantó y se fue. Mire, me decía María Josué: mami, para hacerte lo más chiquitito, cuando el Señor le dijo a José: levántate, toma al niño, a la madre y al burro y vete a Egipto, dice que la distancia era más o menos, a ver, ¿dónde está el hermano Mario? Hermano Mario, ya está. Imagínense que el Señor hoy le dijera: mira, Mario, tú vas a agarrar a Debbie, a Cris, a David, a Rafi y te vas a ir. Agarras el burro y vámonos. ¿Sí? No había carros. Sí, porque el caballo, quién sabe si habían también. De repente tenía caballo, sí, puede ser. Póngale que más rápido, pues, el caballito. Era una distancia desde la ciudad de Chicago hasta el borde entre Pensilvania y Nueva York, en un burro. ¿Cuánto crees que se habrá tardado José? ¿Cuánto? 4 días en burro. Yo creo que un mes. Me imagino, porque tuvieron que parar al baño, a comer, a dormir. O sea que no era una decisión fácil dejarlo todo como unas 2 semanas por obedecer a Dios. Vaya, ¿quiere tratarlo? Le prestamos un burro de aquí hasta Pensilvania. ¿Debbie no está Debbie? No, Debbie está con los niños. Le iba a preguntar si lo acompaña. Pero Mario, no te puedes subir tú al burro, ¿eh? No, no puede subirse, ¿no? Yo me imagino que era María y el bebé arriba. Sí. ¿O sí, no? ¿O no? Y yo no sé, de repente él se cansó y se estrepó en otro burrito, tal vez tenía 2 o un caballo, no lo sé, eso no lo explica la Biblia. Esas son mis meditaciones, digo yo, ¿verdad? Meditaciones divinas que le preguntaremos a Pero es real, mi hermano. No era una decisión fácil para José. Cada vez que el ángel le hablaba, cada vez era algo más duro. ¿Sí? Y la última vez que le habla el ángel es en Mateo 2:19, y el ángel le dice: pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero allí, bueno, ahí siga, usted siga leyendo, está largo, ¿sí? Pero eso es
lo que el Señor hizo en la vida de José. Era un hombre, les comparto algo rápido. Yo encontré unos escritos de mi esposo, porque él era amante de la paternidad, ¿sí? Y él siempre, cuando yo lo conocí, él siempre, su testimonio era que él creyó en California y su hija Erika estaba acá. Y dice que el Señor le dijo: quiero que vayas a Chicago y te hagas responsable de tu bebé, porque pues él la tuvo, él no conocía de Dios, era muy joven, no sé, 17, 18 años, ¿sí? Pero cuando Dios le habló a su corazón, él vino a Chicago a cuidar de su princesita, porque tal como José, él entendió que los hijos eran una bendición, que aunque él no era un papá que todo lo sabía, pero él empezó a trabajar por ser un papá que pudiera ser de ejemplo a sus hijos, ¿sí? Y en estos escritos que yo encontré, hablaba de esto y decía que un papá o un padre, hablando de un padre terrenal, es aquel que recibe al niño cuando nace, es aquel que cuida en las noches, ¿sí? Cuando mamá está cansada, es aquel que protege a mamá para que los niños lo vean, es aquel que da ese abrazo de amor, es aquel que produce seguridad en la vida de sus hijos, es aquel que juega pero también guía, es aquel que es un ejemplo espiritual, es aquel que corrige porque se necesita la corrección, pero también es aquel que da el consejo cuando se necesita, es aquel que suple las necesidades. Y Proverbios concluye: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, escucha la enseñanza de tu padre para que aprendas cordura, y el hijo sabio recibe el consejo de su padre. Nuestro Padre Celestial nos está aconsejando hoy, no solo a los papás, sino a todos nosotros, que vivamos una vida santa porque Él es santo, una vida apartada para Él, porque Él es un Dios diferente, porque Él es un Dios que ha mostrado ser ejemplo para nosotros, ¿sí? Es muy importante vivir para Dios, ¿sí? Yo sé que tal vez no es fácil, pero no es imposible, porque si el Señor lo pide y Él es todo omnipresente, todo omnipotente, todo lo sabe, Él nos puede capacitar para vivir eso. Sí, es importante. Ahora mire la vida de Jesús. Me impacta porque la última vez que se sabe de José fue cuando Jesús tenía 12 años y se escapa y se queda, fueron a adorar a Jerusalén y él se queda. Pero yo sé que tuvo de mucha influencia, porque en los capítulos más adelante, cuando se habla de Jesús, se dice: ¿y él no es el hijo del carpintero? Esa era la profesión de José, él era carpintero. Y a Jesús se le conoce como Jesús, el hijo del carpintero, ¿sí? Entonces quiere decir que de esos 12 años para arriba, donde ya no conocemos y no se habla de la vida de José, en la vida de Jesús fue de influencia para él, porque Jesús aprendió el oficio. En la cultura hebrea, cuando un niño llegaba a los 12 años, era destetado de su madre, del cuidado de su mamá, y se llevaba con papá a su trabajo, a su oficio. Entonces quiere decir que Jesús pasó tiempo con José, pero José sabía que él era un hombre llamado a ser santo, separado, porque Dios se lo pedía y porque le puso el ejemplo. Igualmente María fue una mujer separada para Dios, por eso Dios la escogió. ¿Sí? O sea que no hay excusa si eres hombre o mujer.